coronaria derecha, ¿qué ramas encontramos? Ya, hay una importante que es la descendente posterior, ¿sí? Y hay otra también importante que es la marginal derecha, ¿ok? Estas arterias coronarias son importantes, ¿por qué? Porque llevan el flujo sanguíneo al corazón. Entonces el corazón se reparte sangre oxigenada a él mismo. Y cuando obviamente esas arterias se obstruyen, pues va a haber problemas que son justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver, comenzamos con la cardiopatía isquémica. Primero, cuando decimos cardiopatía, lo que ya les había dicho antes, cardiopatía simplemente es decir una enfermedad en el corazón, no te dice qué cosa pasa exactamente. Isquémica, el término isquemia, ¿a qué se refiere? A una disminución del flujo sanguíneo o disminución de la perfusión sanguínea o disminución del riego sanguíneo, puedes encontrarlo con muchos términos. Pero en pocas palabras quiere decir que al corazón está llegando menos sangre, ¿sí? O un órgano cualquiera, no el corazón solamente. La isquemia se refiere a que a un órgano le llega menos sangre. Eso es isquemia. Por lo tanto, la cardiopatía isquémica es una enfermedad del corazón que se produce por una disminución en el flujo sanguíneo. Ahora, ¿por qué se produce? Ahí tenemos la etiología. Hay dos grandes causas: disminución del aporte y el otro es aumento de la demanda. O sea, o al corazón está llegando menos nutrientes, menos oxígeno, o es que el corazón está necesitando más de lo que le está llegando. En el primer grupo tenemos, ¿por qué te puede llegar menos oxígeno, nutrientes, sangre al corazón? Primero porque está obstruido, hay una alteración del flujo coronario, ¿no? La principal causa es la que tú ves ahí, la ateroesclerosis coronaria. ¿Qué significa ateroesclerosis? La palabra o el término esclerosis, ¿sabes qué significa? Exacto, esclerosis, esclero es duro. Por ejemplo, si te acuerdas, en el ojo hay una esclerótica. ¿Y por qué se llama así? Porque es la capa más dura, más gruesa. Sí, todo lo que es esclero es duro. Entonces, esclerosis es endurecimiento de las arterias. Atero viene de placa de ateroma. ¿Y la placa de ateroma qué cosa es? Es una placa de colesterol, de grasa. O sea, quiere decir que en la ateroesclerosis hay endurecimiento más una placa de ateroma. Te hago esta aclaración, ¿sabes por qué? Porque hay un término muy parecido que es arterioesclerosis, que muchos piensan que es lo mismo, ¿no? Arterioesclerosis es endurecimiento de las arterias, nada más, sin la placa. Pero si tú le pones ateroesclerosis, quiere decir que hay endurecimiento, pero también hay una placa, ¿ok? Formación de trombos o vasoespasmo, por ejemplo, en la angina de Prinzmetal. La angina de Prinzmetal, te comento, es una angina que se produce, y te adelanto también el caso clínico típico que lo vas a ver en los exámenes, se produce, por ejemplo, en personas que han consumido alguna sustancia nociva, como drogas. Sustancias como la cocaína te puede ocasionar vasoespasmo. Entonces, mira, la arteria no es que tenga un trombo, o un coágulo, o grasa, no, sino que la arteria se cierra. ¿Por qué se cierra? Por efecto de esas sustancias, como la cocaína. Eso se llama vasoespasmo. Y como se cierra, te produce dolor. Eso se llama angina de Prinzmetal. ¿Sí? Es una angina aparte, eso no tiene que ver con la placa de ateroma. Ojo. Caso clínico típico es un paciente joven que consume cocaína. Ahora, alteración en la concentración de oxígeno. O sea, quiere decir que la segunda causa no es que le llegue menos sangre porque está tapado, no. Lo que pasa es que le está llegando menos oxígeno. ¿Por qué? Porque de repente el paciente tiene anemia, por lo tanto hay menos hemoglobina, menos oxígeno. O porque tiene exceso de carboxihemoglobina, o porque hay hipoxemia, o sea, disminución en la concentración de oxígeno en la sangre. Esa sería la segunda razón. Y la siguiente sería que haya una alteración en la autorregulación de la microcirculación. Por ejemplo, un síndrome llamado síndrome X, que se le conoce también como angina microvascular. Y este es menos frecuente, está en orden de frecuencia. Si te pregunto en el examen cuál es la causa principal de la cardiopatía isquémica, la respuesta va a ser la primerita, la ateroesclerosis coronaria. Esa es la causa más frecuente. Entonces, todo lo que está en este lado va a hacer que al corazón le llegue menos oxígeno y menos nutrientes. Y por acá
el aumento de la demanda va a hacer que el corazón le llegue la sangre, sí, pero el corazón, como está trabajando mucho, no le alcanza esa sangre. Por ejemplo, en la hipertrofia miocárdica, en la sobrecarga ventricular, arritmias, hipertiroidismo, sobreedificación de algunas drogas. Entonces, esto va a hacer que el corazón necesite mayor riego sanguíneo de lo que le está llegando. Entonces, también se produciría una cardiopatía isquémica. ¿Muy bien? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? La semana pasada hablábamos también, sí conversábamos, ¿se acuerdan? De los factores modificables y los factores no modificables. Estos son factores cardiovasculares, o sea, no son de este tema, estos son de las enfermedades del corazón en general. ¿Cuáles son estos factores? Los no modificables, hayamos dicho, el sexo y la edad, ¿sí? El sexo masculino, o sea, por el simple hecho de haber nacido varón, ya tenemos mayor probabilidad de tener un problema en el corazón. La edad, varones pasando los 45, mujeres pasando la menopausia, ¿sí? Antecedentes familiares, por ejemplo, si tienes papá, mamá que ha tenido cardiopatía isquémica antes de los 55 en varones o antes de los 65 en mujeres, entonces tú ya tienes un factor no modificable para tener también cardiopatía isquémica. Ojo, esto quiere decir que el papá tuvo problemas del corazón antes de los 55 y la mamá antes de los 65. Pero el paciente es varones más de 45 y mujeres después de la menopausia. ¿Okay? ¿Cuáles son los factores modificables? Son 4. Yo los he ordenado y les he puesto ahí como una forma de mnemotecnia. Son las 4 H's. La H de hipertensión arterial, la H de hiperglucemia, o sea, de diabetes, la H de hiperlipidemia y la H, como ya no me encajaba la mnemotecnia, pues tuve que ponerle humo, ¿no? H de el humo del cigarrillo, ¿ok? O sea, el tabaco. Esas son las 4 H's que son los factores modificables. Y obviamente acá es donde se trata de incidir con el paciente, ¿no? Porque al paciente no le vas a cambiar el sexo, ni la edad, ni los antecedentes familiares. Pero sí puedes modificar tú estos. Sobre todo esto, ¿no? Dejas el tabaco, modificas la dislipidemia, la diabetes tampoco se puede quitar, pero se puede controlar. Y la hipertensión también se puede controlar. Y ese es el dibujo típico, ¿no? Ahora, hablemos de la fisiopatología de la aterosclerosis. Esta diapositiva es el extracto de un video que está en mi canal, acá está la referencia para que lo puedan repasar. Y vamos a ver, ahí tenemos un corte transversal de una arteria. Entonces recordamos cuáles son las capas de las arterias. Tenemos una túnica, primero una túnica íntima. Después tenemos una capa media o muscular, ¿sí? Donde están las fibras musculares, donde están las fibras elásticas. Y al final tenemos una capa adventicia, ¿sí? Y esas tres están dibujadas acá, mira. La túnica media está de este color. La túnica, perdón, íntima. La media está del color ahí rosadito. Y la última, de color rojo, sería la túnica adventicia. Eso mismo está dibujado acá, mira. Túnica íntima, túnica media. Ya la adventicia ya no lo dibujé. Túnica íntima, túnica media. Ahora, todo va a comenzar con la disfunción del endotelio. Y supongo que se acuerdan que la semana pasada también les dije que, les pregunté, ¿se acuerdan? ¿El órgano más grande del cuerpo cuál era? El endotelio. Y no solamente es el más grande, sino que es uno de los más importantes. Si el endotelio falla, vienen muchos problemas. Cuando, por ejemplo, acá, cuando falla el endotelio, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta la permeabilidad del LDL. Y ustedes ya saben que permeabilidad significa el paso, ¿no? O sea que el LDL que está afuera, cuando el endotelio falla, el LDL empieza a meterse a través de las células endoteliales. O sea, se mete más el LDL. Y ustedes han leído que a veces se le conoce como colesterol malo, ¿no? No es que sea malo del todo, pero se le conoce así. Ingresa el LDL y se produce un proceso de esterificación y oxidación. ¿Qué más va a pasar? Esto, en consecuencia a esto, el cuerpo empieza a producir citocinas, ¿sí? Pero por otro lado, la misma disfunción del endotelio también causa liberación de citocinas. Y ustedes saben que estas citocinas lo que hacen es atraer a más células inflamatorias. Vienen los macrófagos. Y los macrófagos lo que van a hacer es fagocitar, ¿sí?
¿sí? Mira, fagocita, el macrófago fagocita al LDL, ¿sí? Lo introduce en su cuerpo, pero en algún momento, o sea, como esta célula ya no es viable, se va a destruir. ¿Cómo se llaman estas celulitas? Se llaman células espumosas. O sea, ¿qué es la célula espumosa? Es el macrófago que ha comido al LDL. Y ahí está, mira, con toda la grasa que ha ingerido. Esa es la célula espumosa. Pero esa célula sabe que no puede seguir viviendo, por lo tanto programa su destrucción. ¿Cómo se llama eso? Pues ya sabemos que es la apoptosis. Entonces la célula se destruye y libera toda la grasa, mira, y toda esa grasa con todas esas células muertas, todo eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y va formando la estría grasa. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, ¿te acuerdas que acá abajo estaba la capa media? En la capa media hay fibras musculares que están ordenaditas, como ves ahí. Pero todo este proceso hace que las fibras musculares se desordenen y empiezan a migrar, empiezan a meterse hacia la capa íntima. O sea, de lo que estaban acá abajo, empiezan a meterse a la capa íntima y empiezan a formar colágeno y elastina. Ese es el colágeno que se está formando, mira. Entonces, mira, voy a repetir. Mira cómo estaba ahí. Mira la capa íntima, capa muscular, y mira lo que pasa ahí. Al moverse todas estas fibras musculares y al formarse la capa de colágeno, lo que pasa es que se forma ese bulto, ¿no? Y ese bultito está formado por un núcleo lipídico, que es toda la grasa que ha quedado acá, núcleo lipídico envuelto de una cápsula de colágeno. Esos dos son los que van a constituir la placa de ateroma. O sea, la placa en sí es esto. Esta placa está formada por un núcleo lipídico con una envoltura de colágeno, ¿sí? Esta es la placa. Ahora, esto que está ahí sobresaliendo, si lo vemos acá en el dibujito, sería así, ¿sí? Hasta ahí no hay tanto problema porque la sangre todavía sigue pasando, pero el problema está cuando esto crece. Entonces, si crece, ya sería así, y hay menos, ¿sí o no? Entonces ese es el problema. Ahí la persona no se entera que tiene esto. La persona está ahí sin saber nada, no le duele nada. Pero cuando ya el problema va ahí sí, como ya te está llegando menos sangre, y el cuerpo te avisa produciendo dolor en el pecho, lo que se conoce como angina, ¿no? El dolor. Hay dos tipos de placas, ¿no? Inestable y estable. Eso es lo que vamos a ver acá, ¿sí? Entonces, esta diapositiva, repito, la pueden revisar ahí en el video para que puedan repasarlo. ¿Cuáles son los estadios de la placa de ateroma? Tenemos acá, uno, la lesión inicial, que histológicamente es normal, lo que vemos solamente son células espumosas aisladas, lo que ya hemos explicado. 2, se forma la estría grasa. 3, una lesión intermedia. 4, ya el ateroma en sí. 5, el fibroateroma. ¿Cuál es la diferencia entre ateroma y fibroateroma? Es que el fibroateroma ya tiene la envoltura, la capa fibrosa, ¿no? La envoltura de colágeno. Y por último, la lesión complicada. ¿Qué cosa es lesión complicada? Hasta acá ya está la placa de ateroma, o de fibroateroma. Pero aquí es cuando la placa se rompe. Si la placa se rompe, forma un coágulo. Entonces, imagínate esa placa que por sí ya está obstruyendo. Ahora imagínate que se rompa y se forma un coágulo acá. O sea, el poquito espacio que te quedaba ya se tapó con el coágulo. Esa es la placa complicada, o lesión complicada. Ahora, te decía que hay dos tipos, ¿no? Estable e inestable. Hay de hecho un dibujito de... No sé por qué no salió el otro. Qué raro. ¿Cuál es la diferencia entre placa estable e inestable? La placa estable se le llama así porque su núcleo lipídico es pequeño y la cápsula fibrosa que lo envuelve es más gruesa, por lo tanto es menos probable que se rompa. En cambio, la inestable tiene mucha más grasa en el centro y tiene una cápsula fibrosa más delgadita, ¿sí? Otra diferencia es que acá hay más macrófagos M2 y aquí hay M1. Aquí hay linfocitos TH2 y aquí hay linfocitos TH1. Estos son proinflamatorios y estos son antiinflamatorios. Entonces, a simple vista tú te vas a dar cuenta cuál de los dos se parece más grave. La inestable, pues, porque la inestable se puede romper mucho más fácil que la otra. Ahora, tampoco vayas a pensar que esta placa estable no se va a romper nunca. No, sí se puede romper, sino que es menos probable que se rompa a esta de acá, ¿ok?
Bien, esto es igual pregunta fija. En examen tienes que diferenciar cuál es estable, cuál es inestable. Ahora, ¿qué sucede cuando ya existe la isquemia? ¿Sí? La isquemia va a hacer que el corazón responda de alguna forma y va a producir esto. ¿Qué cosa es el miocardio aturdido? Se produce por isquemia aguda severa. Entonces, tú ponte a pensar, a ver, tú si tú fueras al corazón, a ver, te está llegando menos sangre. Entonces, ¿qué te conviene a ti si a ti te están dando menos sangre? Es como que a ti te llega menos comida. Si te dan menos comida, si estás en un lugar desierto, con la justa tienes un poquito ahí para comer, ¿qué te conviene? ¿Quedarte quieto, moverte lo mínimo posible o andar corriendo como loco por todos lados? Te conviene moverte lo mínimo posible, ¿sí? Porque si no vas a gastar energía, ¿sí o no? Entonces, eso es lógica. Entonces lo mismo hace el corazón. El corazón, cuando le está llegando menos sangre, el corazón pasa a una fase. Es como cuando en el celular pones modo de ahorro batería, no gastas mucha energía, el corazón pasa a modo miocardio aturdido. Disminuye su contractibilidad, pero aún sigue siendo viable. ¿Qué significa viable? Que todavía está vivo, que todavía puede cumplir su función, ¿sí? Si se soluciona la isquemia, no hay problema y ahí se queda. Pero si no se soluciona la isquemia, pasamos al siguiente nivel. Ahora el miocardio pasa en una segunda forma, miocardio hibernado. Se produce por isquemia crónica. Ya el miocardio ya no se mueve poquito, ya no se mueve. Ya se quedó quieto, pero sigue siendo viable. O sea, esta es la última opción que dice el corazón, ok, mejor me voy a detener como que ya al mínimo. No todo el corazón, no estoy hablando de que todo el corazón se detiene si no te mueres. Estoy hablando de que una parte del corazón, una parte del miocardio se detiene, no se mueve, esperando que se solucione el problema. Pero ¿qué pasa si no se soluciona? Entonces ya se produce una necrosis miocárdica. La isquemia completa e irreversible origina y causa que se produzca un miocardio no viable. O sea, aquí el miocardio ya murió. Esa parte ya murió, ¿sí? Porque no le llegó sangre. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, entendiéndolo así, no es para nada complicado. Pasamos primero con un miocardio aturdido, miocardio hibernado y finalmente una necrosis miocárdica. Si no se soluciona, ¿no? Porque si tú tratas esto acá, ahí quedó. Ahora, ¿cuál es la cascada isquémica? La cascada isquémica es una serie de secuencias que van a suceder desde que se produce la disfunción endotelial, que les había dicho al inicio, disminuye la perfusión subendocárdica y va pasando todos estos pasos hasta que finalmente hay una disfunción, primero diastólica, ojo, y después al final una disfunción sistólica. Y te lo he resumido acá en estos 4 pasos, mira. Primero, una disfunción diastólica que te conlleva una disfunción sistólica y después ya se ve alteraciones en el EKG y después ya el paciente ya siente dolor, ¿sí? Acá, aquí, o sea, cuando el paciente llega a tu consulta o llega a emergencia al hospital con dolor, tú ya le podrías sacar un EKG porque ya verías las alteraciones, ¿sí? Porque ya tiene disfunción tanto sistólica como diastólica. O sea, el dolor es lo último. Si el paciente llega con dolor es porque ya pasó todo eso y ya le está doliendo producto de la isquemia. Ahora, ¿dónde es el dolor? El dolor es principalmente en la región precordial, en el pecho, en la región anterior del tórax. Pero se irradia hacia... Muchos conocen, yo creo que todos han escuchado, que el infarto te duele el brazo izquierdo. Lo cual es verdad, pero también te puede doler el brazo derecho. No vayas a pensar, porque alguien de repente dice, oye, doctor, me duele acá, ¿le duele su brazo izquierdo? No, me duele el derecho, doctor. Ah, bacán, no es infarto, señor, porque solamente está en el izquierdo nada más. No vayas a pensar eso. El infarto te puede doler en ambas extremidades superiores, ¿eh? No es solamente, más frecuente quizás el lado izquierdo, pero el derecho también. Te puede ir el dolor al hombro, te puede ir el dolor hacia el cuello y hacia la mandíbula, hacia acá. Ese es el dolor típico, ¿sí? El dolor atípico que se puede producir en algunas personas, en mujeres, en gestantes, en personas con ya avanzada edad, en adultos mayores, es un dolor en la espalda, ¿sí? Un dolor en la espalda también es un problema de angina o de infarto de miocardio. Yo siempre en este caso me menciono un ejemplo que me hubiera gustado no mencionarlo, pero lamentablemente mi papá falleció hace un par de años con un infarto agudo de miocardio y él tuvo este dolor atípico, tuvo un dolor en la espalda.
Entonces, cuando uno tiene dolor en la espalda, claro, un dolor en el pecho todo el mundo se asusta, ¿no? Dice, ay, del corazón. Pero un dolor en la espalda no siempre pensamos como primera posibilidad del corazón, ¿no? Entonces, lamentablemente, mi papá llega pues, a un hospital donde una doctora de triaje no estaba bien capacitada y le dice que no era emergencia, lo regresa, se pierde tiempo y al final pues termina siendo un infarto y fallece, ¿no? Por eso yo siempre hago énfasis en ese tema, porque saber esto le puede salvar, literalmente le puede salvar la vida a alguien, ¿sí? Que tú sepas que un infarto se puede producir con un dolor en la espalda, ya es mucho, y después lo puedes ayudar a alguien a que sea tratado a tiempo y no termine muriendo, ¿no? Doctor, tengo una consulta. Cuando es, por ejemplo, un paciente diabético, ¿no? Con ya neuropatía, todo, comienza a tener ese dolor en el pecho, justo ambos miembros. Obviamente mal también diagnosticado y le dicen no es nada de un infarto, pero toma un fármaco. Calma con eso y luego vuelve a iniciar pues, unos días, pero después desaparece. También podría ser un inicio de angina, ¿eso existe? Ya, sí, justamente tu pregunta tiene que ver con esto. Justamente, esta es la parte clínica que te vamos a responder lo que tú has mencionado. Ya. Todo lo que yo he hablado hace rato ha sido un poco la parte, o sea, lo que pasa dentro de tu cuerpo, ¿no? Pero esto es lo que ya se ve, o sea, el paciente llega así. Ustedes tienen que diferenciar dos síndromes grandes. Síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo. El síndrome coronario crónico es lo que antes se llamaba angina estable. Digo antes, ya no es un término actual, pero lo sigo colocando porque en muchos libros todavía aparece así. Pero actualmente el término es síndrome coronario crónico y el otro es síndrome coronario agudo. ¿Por qué le cambiaron el nombre y por qué ya no se llama angina estable? ¿Sabes por qué? Porque antes se pensaba, o sea, no se pensaba, sino que le pusieron el nombre de estable porque la placa era estable, o sea, era como una cápsula gruesa, pero obviamente se vio que mucha gente que tenía esto, en algún momento se rompía la placa y ya dejaba de ser angina estable y se convertía en un síndrome coronario agudo. Entonces al final dijeron, pero hasta el final, o sea, no es estable 100%, entonces mejor ya no hay que llamarle angina estable, ahora es un síndrome coronario crónico. ¿Y por qué crónico? Porque el paciente va a tener esto seguido. Entonces, justamente lo que tú estabas diciendo. Este paciente le va a doler su pecho cuando hace esfuerzo, cuando sube las escaleras, cuando carga algo, pero toma su medicamento y reposa y le pasa. Al día siguiente, a los 2 días, a la semana, otra vez, subió las escaleras, de repente estuvo corriendo, le dolió su pecho, tomó su medicamento, reposó y le pasó. Al mes siguiente y así. Entonces, este paciente tiene un síndrome coronario crónico. Todos esos dolores, y ahí viene algo importante, esos dolores, ¿sabes cuánto duran? Menos de 20 minutos. Si al paciente le duele menos de 20 minutos, entonces es más probable, no puedo decir absoluto porque medicina nada es absoluto, pero más probable que estés por acá, en un síndrome coronario crónico. Menos de 20 minutos. Si el paciente le duele más de 20 minutos y ya no es al esfuerzo, sino es en reposo, sería síndrome coronario agudo. ¿Sí? Síndrome coronario agudo. No voy a dar más detalles porque estos son los temas de su exposición. ¿Sí? Un grupo es con esto, otro grupo es con esto. Ahora, el síndrome coronario agudo se va a dividir en dos. Y es más, acá, sí, no está. Voy a apuntar. 2 se divide en 2. El síndrome coronario sin elevación y con elevación del segmento ST. Entonces apuntamos acá. A ver. Tenemos síndrome. No sale nada.
A ver, chicos, ojalá veas ya raya esto. A ver, mira acá, mira por acá, mira por acá. Síndrome coronario agudo se divide en dos. Este es síndrome coronario agudo sin elevación del ST. El ST es una parte del electrocardiograma, ¿no? Síndrome coronario agudo sin elevación, este es uno. Y el otro sería síndrome coronario agudo con elevación del ST. Esas son las dos divisiones del síndrome coronario agudo. Y así se representa, ¿no? Con esta letra. Si es con elevación, el diagnóstico ya está dado. El diagnóstico es infarto agudo de miocardio de tipo subepicárdico. Pero a ese también apúntale, se le llama infarto agudo de miocardio de tipo transmural. Es lo mismo. Y este, sin elevación del ST, se va a dividir en dos. En angina inestable y en infarto subendocardio. ¿Sabes cuál es la diferencia aparte del ST? La diferencia es que acá se rompió todo se rompe la placa, pero acá se forma un trombo que no tapa toda la luz. Mira. En cambio acá, el trombo que se ha formado tapa toda la luz del vaso. Todo. Por lo tanto, ¿cuál es el más grave? El último. Este es más grave. Bien. Ahora, ¿qué exámenes vamos a pedir? Obviamente, si estamos hablando de la elevación del ST, lo primero que tenemos que pedir es EKG. ¿Sí? EKG. En la guía dice, se pide EKG en los primeros 10 minutos. O sea, inmediatamente. EKG, para que tú separes acá. Pero para yo dividir y para yo saber si es angina inestable o es infarto, ¿qué hago? ¿Qué tengo que pedir? Las enzimas cardíacas o biomarcadores, el principal de elección es la troponina. Si la troponina me sale aumentada, si sale aumentada es un infarto. ¿Sí? Acá está más aumentada, pero estamos en este grupo. Y si no sale aumentada, sale normal, eso es una angina. ¿Por qué acá no sale aumentada? Porque las enzimas son proteínas que se liberan cuando la fibra muscular se ha muerto, se ha roto. Pero acá, como no hay muerte, no hay infarto, entonces no salen las enzimas. ¿Sí? Entonces, mira, esto que yo he puesto acá, y que te lo voy a resumir así, porque la verdad que sí me interesa mucho que ustedes ya terminen acá ciencias básicas con esto, que les va a servir toda su vida, toda su carrera y toda su vida como médicos, así hagas la especialidad que hagas. Mira, el resumen quedaría así. En tu cabeza, por favor, apréndete esto. Que en tu cabeza siempre esté este esquema. Mira, síndrome coronario. ¿Se divide en qué? Síndrome coronario crónico, síndrome coronario agudo. El síndrome coronario crónico es un dolor de más o de menos de 20 minutos. Menos de 20 minutos. Menos de 20 minutos. ¿Es un dolor que aparece en reposo o en esfuerzo? Esfuerzo. Y es un dolor que calma con reposo o con medicamentos. En cambio este de aquí va a durar más de 20 minutos. Ahí nomás llega el paciente que le duele su pecho 1 hora, ya no puede ser crónico, tú piensas que es agudo. Ahora, puede ser otra cosa que no sea del corazón también, pero siempre tú tienes opción del síndrome coronario agudo. Y este síndrome coronario agudo lo vamos a dividir en dos también. Habíamos dicho, sin elevación de ¿qué? Del ST y con elevación del ST. Este se divide en dos. Aquí, ¿cuáles pueden ser los diagnósticos? Acá puede ser angina ¿qué? Inestable, o puede ser un infarto agudo de miocardio. ¿Qué tipo? Subendocardio. Y en cambio acá el diagnóstico es subepicárdico o transmural. ¿Qué examen pides acá primero? EKG. ¿Y qué examen vemos acá? Biomarcadores, pueden dar ahí troponina si quieren. ¿Sí? Ese es el esquema que ustedes tienen que saber como médicos. ¿Sí? Todos los médicos tienen que saber
este esquema, tenerlo en su cabeza, que no es tampoco tan complicado, pero que te va a servir mucho. Uno, para preguntas de exámenes, y dos, para la vida, porque como te digo, esto le puede salvar la vida a alguien. Muy bien. Ahora, con eso hemos acabado. Como digo, no vamos a entrar mucho más en detalle porque esta es parte de la exposición que ustedes van a realizar. Ya ustedes van a ir a hablar un poquito más. Ahora, hablemos de la insuficiencia cardíaca. Mira la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, ¿qué cosa es? Es un síndrome que es la vía final de distintas cardiopatías. A ver, ¿qué cardiopatías hemos visto nosotros hasta ahorita? Hemos visto cardiopatía isquémica, ahorita. La semana pasada hemos visto hipertensión arterial. Hemos visto distintos tipos de arritmias, ¿sí? No hemos visto, pero existen otras más, como por ejemplo valvulopatías, ¿no? Enfermedades de las válvulas del corazón. Todas esas enfermedades del corazón que te acabo de mencionar pueden terminar, todas pueden llevarte al final a una insuficiencia cardíaca. O sea, quiero que entiendas que insuficiencia cardíaca no es que sea una enfermedad más, no. La insuficiencia cardíaca es como que el último, ¿no? La última consecuencia de una enfermedad del corazón. Yo tengo hipertensión, me puedo llevar a una insuficiencia cardíaca. Yo tuve un infarto, me puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Yo tengo una arritmia que no controlé, me puede llevar a una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no? Todo te puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cuál es su definición? Que el corazón, su nombre es insuficiencia cardíaca, el corazón ya no es suficiente, ya no puede bombear lo suficiente para poder cumplir con las necesidades que tiene tu organismo, ¿sí? ¿Cuál es la principal función del corazón? Aparte de enamorarte, ¿no? ¿Cuál es? Bombear la sangre. ¿Bombear la sangre de qué tipo? Oxigenada, ¿no? Claro que bombea también la sangre oxigenada a los pulmones y tal, pero lo principal es que bombea sangre oxigenada a todo tu cuerpo y mantiene vivo todos tus órganos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el corazón no está bombeando correctamente? Pues tu organismo no va a poder funcionar correctamente. Esa es la insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo se llama? A ver, vamos a recordar en fisiología. ¿Te acuerdas del volumen telediastólico? 120 mililitros que llegan a los ventrículos. De esos 120 se bombean ¿cuánto? 70 aproximadamente. ¿Cómo se llama eso? Volumen de eyección, ¿sí? Volumen sistólico, ¿no? Ya. Y si yo saco el porcentaje del 70, ¿cuánto corresponde al 120? Se llama fracción de eyección. Ese término, que es la FE, fracción de eyección, ese es el término que vamos a hablar mucho acá. Yo me acuerdo, siempre lo pongo también esto como ejemplo, porque un alumno una vez en una ponencia que me invitaron a hablar de eso, yo comienzo con unas preguntas en el celular y les dije, coloquen en una o dos palabras cómo definirían la insuficiencia cardíaca. Entonces, mucha gente puso muchas respuestas muy creativas y hubo una que me gustó. Un alumno puso, la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón pierde su fe. Entonces, si te pones a pensar, tiene mucho sentido, ¿no? El corazón pierde su fe. O sea, ¿pierde qué cosa está perdiendo? Su fracción de eyección, ¿sí? Eso es lo que está perdiendo el corazón en una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿por qué se produce? Acá está mira, este es un mega resumen. Es un resumen espectacular que te va a permitir entender esto. Si tú me entiendes eso, agarra cualquier libro, de cardiología, de medicina interna, lo que sea, y lo vas a entender, ¿sí? Si entiendes eso primero. Te había dicho que el corazón puede llevar una insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque está recibiendo daño. ¿Qué cosa es noxa? Daño, ¿sí? ¿Cuál sería la noxa? Puede ser una hipertensión, puede ser una arritmia, puede ser un infarto. Todos ellos son noxas, ¿sí? Esa noxa, ese daño, va a hacer que el corazón active unos mecanismos de compensación, que son estos. Estos son de compensación. Y por otro lado se activan los mecanismos contrarreguladores, que son los que están acá. Yo te lo voy a explicar en versión así recontra fácil. Ya escucha el ejemplo, ¿ah? Imagínate que el corazón es un trabajador de una empresa que no está cumpliendo su función, ¿ok? No está cumpliendo, no está llegando a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, a ese trabajador que está así todo cansado, todo ya de mala gana, viene su jefe
el jefe, el supervisor, el subgerente, el gerente, todo el mundo le está presionando ¿para qué? Para que trabaje más, ¿sí? Para que saque fuerza de donde no puede y trabaje más. Esos supervisores que lo presionan al trabajador que no está cumpliendo su función para que trabaje mejor, son los mecanismos compensatorios o de compensación, que son estos, mira. Entonces, tú, si te pones a pensar en este caso, tú dirás, doctor, pero que el jefe y el gerente te estén como que presionando un poco, al final es algo bueno para la empresa, ¿no? Porque ellos quieren que el trabajador cumpla su función y así la empresa mejore. O sea, es verdad, al inicio es algo bueno, o sea, el corazón sí necesita esto al inicio, pero si esto avanza y si el corazón sigue recibiendo esta presión de estos elementos, al final termina siendo dañino, ¿ok? Entonces, yo lo pongo esto entre comillas como si fuera los enemigos del corazón, estos dos. Lo pongo entre comillas, ¿no? Porque no son enemigos propiamente, enemigos, estos. Ahora, en el mismo ejemplo, está el trabajador con sus jefes que le están presionando para que trabaje más, ¿sí? Y el trabajador está ya cada vez más estresado, pero por otro lado aparecen sus compañeros del trabajo, sus amigos, que tratan ahí de compensar esto de acá. Entonces, tenemos por un lado un grupo de elementos que están haciendo trabajar al corazón más, y por otro lado tenemos otros elementos que están tratando de ayudar al corazón para que no termine pues estresado por los de allá. Si tú entiendes así la insuficiencia cardíaca, como te digo, vas a leer cualquier libro y lo vas a comprender muy fácil. Y vas a comprender también el tratamiento. Mira, ahí nomás el curso no es hablar de tratamiento, pero mira cómo el tratamiento se basa en la fisiopatología. Dime, ¿qué le conviene al paciente como tratamiento? ¿Cuál de los dos grupos tenemos que inhibir? El acá, porque son los enemigos, entre comillas. Entonces, tiene mucho sentido cuando tú más adelante, porque ahorita no hablamos de tratamiento, cuando tú más adelante veas, por ejemplo, que a este paciente le dan beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, ¿a quién bloquean? Al sistema nerviosimpático, ¿sí o no? A este paciente le van a dar, por ejemplo, YECAS, ARA2, y los YECAS y los ARA2 bloquean ¿a quién? Sistema renina-angiotensina. Sí, entonces mira, están bloqueando acá. Ahora, aquí, ahí no lo puse, lo voy a poner acá. Existe alguien que bloquea a estos. Bloquea. Se llama neprilicina. De hecho, la neprilicina, si la neprilicina bloquea a ese grupito que te dije que eran como los amigos, entonces al final la neprilicina, ¿tú cómo la clasificarías? ¿Será amigo o será enemigo? Sería enemigo. Entonces, el tratamiento también consiste en ¿qué? En bloquear ¿a quién? A la neprilicina. Ahí ya te di el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bloquear a esos dos y bloquear acá. ¿Ok? ¿Para qué? Para que esta no inhiba a ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es esto? Péptido natriurético auricular o atrial y el péptido natriurético cerebral y las bradicininas. Muy bien, listo. Ahora, date cuenta que los dos grupos están como que se enfrentan, ¿sí o no? Están ahí, ¿no? Como que jalando para un lado y para el otro lado. Eso está en equilibrio. Pero cuando ese equilibrio se rompe, cuando ya se rompe la homeostasis, ahí es donde aparece el problema. Aparece la remodelación ventricular, lo cual causa crecimiento ventricular y disfunción sistólica y diastólica, que son los que finalmente te llevan a la falla cardíaca. O sea, al final el corazón falla por estos dos, que fueron consecuencia ¿de qué? De la remodelación, que fue consecuencia de la alteración o la homeostasis entre estos dos, ¿sí? Eso es lo que al final ocasiona la insuficiencia cardíaca. ¿Se entendió la idea más o menos? Sí. ¿Cómo la neprilicina, o sea, quién lo produce? Ah, ya. A ver, ¿qué pasa con la neprilicina? Cuando ustedes están buscando ahí, cuando ustedes van no sé si, no me acuerdo si está, no les he dado para leer todavía. No me acuerdo si está en el libro,
La nefredicina, por ejemplo, es una molécula que aparece de distintas formas. Como parte del endotelio, por ejemplo, aparece la nefredicina ahí, en el endotelio, por disfunción del endotelio que les había dicho anteriormente. Principalmente por eso, ¿no? Que tiene ese efecto de producir, de inhibir a estos péptidos natriuréticos. Creo que está también en el libro, me parece que está, ahí lo pueden revisar, pero básicamente viene por ahí por los vasos sanguíneos. Muy bien. Ahora, mira ahí este dibujito. Mira cómo el niñito representa tu cuerpo y alguien lo está apretando, lo está maltratando. Entonces la insuficiencia cardíaca es eso, pero realmente es así. La insuficiencia cardíaca, el niñito que era nuestro organismo, nuestro cuerpo, está siendo afectado ¿por quién? Por él mismo. Porque al final la insuficiencia cardíaca, si bien es cierto, se ocasionó por una noxa, pero todo lo demás fue consecuencia de nuestro mismo cuerpo, ¿sí? Nuestro mismo cuerpo que con buena intención trata de sobrellevar la situación, pero eso que hace para sobrellevar la situación al final termina causándote daño a ti mismo, ¿sí? Entonces sería bueno también que lo veas de esta manera para poder comprenderlo más. Los mecanismos de compensación que te mencioné acá, mira, esos mecanismos de compensación que están a la izquierda están explicados acá. Para eso, ¿te recuerdas? Creo que no sé si lo mencionamos antes. ¿Te acuerdas lo que era la ley de Frank Starling? Ley de Frank Starling, ¿se acuerdan? La ley de Frank Starling tiene que ver con precarga o postcarga. Precarga. Con precarga, ¿no? El gasto cardíaco hace que el riñón retenga más sodio y agua, lo cual aumenta el volumen, lo cual aumenta la precarga, y por el mecanismo de Frank Starling el corazón va a tener que bombear más. Esto va a ocasionar hipertrofia y remodelación cardíaca, ¿sí? Pero por otro lado, al bajar el gasto cardíaco se activa el sistema nervioso simpático, que te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta la contractibilidad, ¿sí? Y aumenta la postcarga. ¿Okay? Acá obviamente participa el sistema renal que te enseña la aldosterona, que ya lo hemos explicado muchas veces, ¿sí? O sea, toda esta imagen es lo que explica este grupito de acá, de la izquierda. Ahora, si vamos un poquito más a detalle de la remodelación ventricular, vas a ver que existen tres tipos de situaciones que suceden. Uno, alteraciones en la biología del miocito, cambios miocárdicos y alteraciones en la geometría del ventrículo izquierdo, ¿sí? Hay tres tipos de cambios. Esto que ustedes ven acá, esta es una célula, ¿sí? ¿Cómo se llama la célula? Miocito. Este miocito dentro del miocito ustedes saben que se guarda el calcio, ¿sí o no? En el retículo sarcoplásmico, ¿okay? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar acá con esta remodelación? El músculo va a empezar a crecer de tal forma, pues si ustedes ven acá, mira cómo está acá el ventrículo, ahora mira acá, la hipertrofia puede ser concéntrica, o sea, la pared del músculo crece hacia adentro, en otras palabras, lo cual reduce el espacio. O puede ser una hipertrofia excéntrica. ¿Qué significa excéntrica? Que crece hacia afuera, o sea, que se hace más grande la cavidad. Pero mira, la pared no se hace más grande, sino que la cavidad crece, ¿sí? Esa es una hipertrofia concéntrica, esa es una hipertrofia excéntrica, ¿bien? ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca? La vamos a dividir podemos dividirlo en dos, como ves acá, pero incluso hay un tercer tipo que es este. Primero, existe insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección, o sea, la F, con fracción de eyección disminuida y con fracción de eyección conservada. Disminuida es cuando baja del 40% y conservada es cuando está entre 40 y 50%. E incluso algunas otras situaciones como aumento de que hay alto gasto cardíaco. Por ejemplo, la anemia. A ver, pensemos, en la anemia, ¿qué pasa con la hemoglobina? Disminuye.
por lo tanto hay menos oxígeno en la sangre. El corazón tiene que bombear más, porque está desesperado por mandar el oxígeno un poquito que hay. Al bombear más, aumenta su gasto cardíaco. Y quiere decir que se va a cansar más. Entonces, el gasto cardíaco aumentado puede conllevarte a una insuficiencia cardíaca. Lo mismo pasa con la tirotoxicosis. ¿Qué cosa era tirotoxicosis? ¿Exceso de qué hormonas? Hormonas tiroideas. Al haber muchas hormonas tiroideas aumenta el metabolismo, aumenta el gasto cardíaco, lo cual te puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Pero vamos a centrarnos ahorita en esto. Fracción de eyección disminuida y fracción de eyección conservada. Y te lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que, voy a ponerlo acá, mira, para que lo apunten ahí. Vamos a hacerlo normal. Si le llega 120 mililitros a tu corazón, a tus ventrículos, vamos a suponer que bombea 60. ¿Ok? Ya, 60. Si tiene 120 y bombea 60, ¿qué porcentaje es la fracción de eyección? 50%, ¿sí o no? Porque la mitad es lo que estás bombeando. Y 50% todavía lo puedes considerar normal. Si fuera 70, pues sería un poquito más, ¿no? Lo vamos a poner así para que sea más fácil. Ya, eso es lo normal. Ahora, una opción es que sea una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con R minúscula, o disminuida. En este caso, mira lo que pasa. Te llega 120 mililitros y tú ya no bombeas 60. Vamos a suponer que bombeas 30. ¿Cuál es la fracción de eyección? 70. No, el porcentaje. ¿Qué porcentaje representa de acá? 25%. Si 30 es el 25% de 120. Entonces, una fracción de eyección de 25%, ¿es normal? No, está menos del 40%. Entonces, es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esto, hasta ahí, se entiende. Pero muchos no logran comprender cómo es posible que el corazón tenga insuficiencia cardíaca, pero a la vez tenga fracción de eyección normal. Entonces sucede por esto. Fracción de eyección conservada. Ya el corazón ya no le llega a 120. Vamos a suponer que le llega a 70. Y de los 70, tú bombeas 35. Te pregunto, ¿cuánto es la fracción de eyección? 50. 50, porque bombeó la mitad. Pero es menos cantidad. ¿Sí? Entonces, te pregunto, ¿la fracción de eyección en número es normal o no? Sí. Pero esta cantidad que estás bombeando, ¿es normal? No. Estás bombeando menos de lo que deberías, porque tendrías que bombear más o menos esto. Pero estoy llenando menos. ¿Sí? Está claro, pero ¿por qué? Porque está llegando menos antes. Entonces, esta situación también es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Esto es conservado, es normal, pero al final la situación en sí no es normal, ¿sí? Por eso que hay dos tipos de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la más frecuente? Es la primera. ¿Sí? Aunque en adultos mayores es la segunda, pero en el público en general es la primera. Esta es la más frecuente. Y más adelante, bueno, ya me adelanto, pero el tratamiento ha demostrado mejorar la supervivencia en estos pacientes de acá, aquí, en este grupito. Ellos tienen mejor pronóstico, porque hay medicamentos que ayudan a este grupito de pacientes. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de esto y de esto? Aquí está escrito. ¿Ok? Ahí están las causas de cada uno de esos grupos. Ahora, ¿cómo se manifiesta clínicamente esta insuficiencia cardíaca? Nuevamente, todo viene en base a la fisiopatología. ¿Sí? ¿Cuáles son? Tenemos la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Vemos por acá, derecha e izquierda. ¿Te acuerdas en anatomía qué tipo de sangre circula por el lado derecho? ¿Oxigenado o desoxigenado? El lado derecho es desoxigenado. Y en el lado izquierdo es oxigenada, ¿no? En los libros lo representan, en el lado derecho está la sangre de color azulita, ¿no? Y acá está el color rojo. A ver, en el lado derecho, el truco para entender esto es el siguiente. Tú tienes que recordar que el ventrículo derecho, vamos a imaginarnos que hay más presión. Si hay más presión en el ventrículo derecho, ¿qué va a hacer la aurícula para poderle pasar la sangre al ventrículo? ¿Qué va a pasar con la presión de la aurícula? Va a aumentar. Es obvio, ¿no? Porque si acá hay más presión,
la sangre para empujar de acá para acá tiene que tener más presión. Y si hay más presión en la aurícula, ¿qué va a pasar con la presión de la sangre en la vena cava superior? Va a aumentar. Y de la vena cava inferior va a aumentar. O sea, ¿te has dado cuenta que si aumenta la presión del ventrículo, aumenta la presión de la aurícula, aumenta la presión de las venas? ¿Sí? Eso que te estoy mencionando, según lo que te estoy explicando, ¿te parece que ¿te parece que la lesión va hacia adelante o va hacia atrás? Hacia atrás. ¿Sí? Hacia atrás. Entonces, los síntomas que aparezcan acá, tú lo vas a encontrar en los libros como síntomas retrógrados. O sea, cuando tú veas la palabra retrógrado, se refiere a eso. A que la presión va hacia atrás, va aumentando y va a ocasionar estos síntomas. Mira lo que va a pasar. Va a originar congestión de los tejidos periféricos. ¿Sí? Congestión de los tejidos periféricos. Imagínate que aumenta la presión acá en la vena cava superior. Mira acá la vena cava superior, por acá sería la vena yugular, ¿sí o no? Entonces la vena yugular estaría recibiendo mucha presión de sangre y empezaría acá a notarse bastante. ¿Cómo se llama eso? Ingurgitación yugular. De ahí viene la ingurgitación yugular. Ahora, eso si nos vamos para arriba. Ahora, y si nos vamos para abajo, en la vena cava inferior lo que va a pasar es congestión hepática, congestión del tubo digestivo, y por lo tanto el paciente va a tener anorexia, o sea, no va a tener apetito, molestias gastrointestinales, pérdida de peso, hasta que finalmente va a llegar hasta abajo, hasta los pies, y los pies van a hincharse. ¿Cómo se llama eso? Edema. Todo lo que te he mencionado son síntomas retrógrados del lado derecho. Ahora vamos al lado izquierdo. El lado izquierdo también es bastante sencillo de entender. ¿Qué pasa con la presión del ventrículo izquierdo? ¿Está aumentada o disminuida? Aumentada. Y si está aumentada la presión del ventrículo izquierdo, ¿qué pasa con la presión de la aurícula izquierda? Aumenta. Por lo tanto, la presión de las venas pulmonares aumenta. Todo va aumentando, igual que acá. Esto que estoy mencionando son síntomas igualmente retrógrados. Lo cual va a ocasionar, ¿qué cosa? Mira, ¿qué dice acá? Congestión pulmonar. Al haber congestión pulmonar, se altera el intercambio de gases y se produce edema pulmonar. Ahora imagínate que tus pulmones están llenos de agua, porque eso es congestión, la congestión es agua, líquido. Si tus pulmones están llenos de agua, una pregunta lógica, ¿te va a parecer que se va a realizar el intercambio gaseoso normalmente? Obviamente no. Por lo tanto causa cianosis y causa hipoxia. Y como hay edema pulmonar, te va a originar tos con esputo espumoso, ortopnea, muchos a veces dicen ortopnea, es ortopnea, y va a causar disnea nocturna paroxística. Esto es lo que ocasiona el edema pulmonar, ¿sí? El edema pulmonar origina todo eso. Sí. Habíamos dicho, todos los síntomas que van de acá para atrás son síntomas retrógrados y son insuficiencia cardíaca derecha. Los síntomas que van del lado del ventrículo izquierdo para atrás son síntomas retrógrados y causan congestión pulmonar al haber agua, altera el intercambio gaseoso causando cianosis y hipoxia. Y por otro lado, al haber edema pulmonar, causa tos con esputo, ortopnea y disnea nocturna paroxística. ¿Qué significa ortopnea? Dificultad para respirar en decúbito dorsal. Echado no se dice, ¿no? Se dice en decúbito dorsal. Ese es ortopnea. Hay otro término, ¿ah? Si quieren aprenderlo, hay otro término que se llama trepopnea. ¿Sabes qué significa trepopnea? Dificultad para respirar, pero en decúbito lateral. De costado. De lado. ¿Y qué significa platipnea? Dificultad para respirar en bipedestación. O sea, de pie, ¿no? En bipedestación. ¿Sí? Esos son dos términos más. Ya si quieres uno más. Bendopnea. No. Tampoco. De cabeza, no. Bendopnea es dificultad para respirar al flexionar el tronco hacia adelante. ¿Cómo lo examinas esto en el paciente? Y te va a servir más adelante para semiología. Tú dices al paciente, señor, amárrese los zapatos.
se agacha a amarrarse los zapatos y le va a faltar el aire. Entonces tú en ese momento estás observando el signo llamado vendoblea. ¿Ok? Esos son signos de insuficiencia cardíaca. Pero el más, quizás más conocido es este, ortopnea. Y si el paciente no puede dormir en decúbito dorsal, o sea, boca arriba, no puede dormir, ¿qué va a hacer para poder dormir un poquito mejor? Se va a colocar almohadas. O sea, si tú no puedes dormir así en horizontal, lo que tu cuerpo va a hacer es colocarte algo acá para levantar un poquito y vas a poder respirar mejor. Y el paciente se acostumbra a dormir con almohadas muy levantadas, casi sentado, porque si no, no puede respirar. Ese es un síntoma muy importante. O sea, que a ti te diga, doctor, vengo porque no puedo respirar en las noches y me tengo que poner almohadas porque si no, no puedo dormir. Eso te está diciendo. ¿Qué te está diciendo en otras palabras? Que tiene esto. ¿Cómo se llama esto? Ortopnea. ¿Sí? Porque el paciente te va a decir ortopnea, ¿no? Pero te lo va a manifestar así. Ortopnea. ¿Qué significa disnea nocturna paroxística? Tiene relación. Paroxístico, ya hemos dicho, es que se repite, ¿sí? Se repite paroxístico. Se repite la disnea en la noche, ¿sí? Esa es la disnea nocturna paroxística. Ahora, principal causa de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿cuál es? Cardiopatía isquémica. Segunda causa, hipertensión y otras más. La principal causa de insuficiencia del lado derecho, uno, es que la izquierda puede ocasionar la insuficiencia derecha. Y aparte, otra causa sería la alteración de la válvula tricuspidia y la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Llegamos a este cuadrito, porque me falta un par de días. Este cuadrito, donde va a clasificar la dificultad para respirar en clase 1, 2, 3 y 4. Ahí está la explicación, pero yo te lo voy a decir en otras palabras. La clase 1 es dificultad para respirar con grandes esfuerzos. Es una disnea a grandes esfuerzos. O sea, el paciente le cuesta respirar solamente si hace algo muy exagerado, ¿no? O sea, levantar algo muy pesado, hacer una actividad física muy extenuante, se agita, ¿sí? Esa es la clase 1. La clase 2 es a moderados esfuerzos. Y la clase 3 es a pequeños esfuerzos. O sea, que tú cargues pues imagina que compraste un refrigerador nuevo y esa cajota grandota con el del refrigerador tienes que subirla tú con otra persona por las escaleras a un segundo piso, vas a cargar, te vas a cansar horriblemente. Eso sería, y si ahí el paciente le falta el aire, estaría teniendo, o estaría en una clase 1, ¿no? Porque está teniendo dificultad para respirar a grandes esfuerzos. Pero ahora imagínate que el paciente se levanta de su cama, se va al baño a cepillarse los dientes y al hacer ese esfuerzo de estar limpiándose, como que cosas sencillas, pequeños esfuerzos, imagínate que al hacer eso le falta el aire. Entonces ya sería un grado o clase 3. Y en la clase 4 es más grave. El paciente tiene disnea en reposo. O sea, ya sin moverse. Se levantó de su cama y estando echadito, tiene dificultad para respirar. Entonces, si te das cuenta, va aumentando la gravedad, ¿no? Otra forma de verlo es que acá dice que no hay limitación de la actividad física, limitación leve, limitación moderada y ya en reposo. Y llegamos a los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham, si bien es cierto en las últimas guías de cardiología ya no los mencionan, todavía se siguen preguntando en exámenes acá en el país, entonces hay que mencionarlos. ¿Cuáles son los criterios de Framingham? Son criterios mayores y criterios menores. Te recomiendo que te memorices uno, por ejemplo, o sea, un grupo, los mayores. Una forma de memorizarlo es la siguiente, escúchame. Vas a acordarte, la mnemotecnia es el 3. ¿Por qué? Primero, porque hay un tercer ruido. Ahí está, tercer ruido. Siguiente, ¿cuál es la tercera letra del abecedario? La C. C de cardiomegalia y C de crepitantes. Estos estertores pulmonares, acá lo conocemos como crepitantes.
Entonces pone ahí crepitantes, que son unos ruidos que vamos a escuchar con el estetoscopio. C de crepitante, C de cardiomegalia, tercer ruido. Y todo lo que queda lo vas a agrupar en 3 letras. Disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, ingurgitación venosa yugular, aumento de la presión venosa y reflujo hepato-yugular. Entonces, si tú lo memorizas así, es más fácil. Repito, tercer ruido, tercera letra, CC, y en vez de estar memorizando palabras, memorízate las letras D, P, N, E, A, P y así. ¿Ok? Incluso si es que no lo llegas a memorizar, te sirve porque si te das cuenta, acá no hay términos que sean más de, o sea, como que muy largos, ¿no? Acá son 2 palabras, ¿no? Sin omitir los conectores, ¿no? Pero en cambio acá sí son 3 palabras, ¿sí? Entonces, una forma de recordar es que acá hay 3 palabras, tercer ruido y la tercera letra. Esos son los criterios mayores. Si tú ves a un paciente con 2 criterios mayores, puedes diagnosticar la insuficiencia cardíaca. O con un mayor y 2 menores. Es como que estos valen la mitad. Entonces, con 2 de estos o 1 con 2 de acá, puedes diagnosticar insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Son 2 mayores o un mayor con 2 menores. Y lo último, para terminar, es esto. Al final lo vamos a dividir así, ¿no? A ver, ¿qué significaba eso? Fracción de eyección reducida. ¿Y esta es la fracción de eyección? Conservada. Lo último, lo más actual, es que ahora consideran una insuficiencia que está en el medio de las dos. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida. Pues ahora hay 3 tipos. Esta levemente reducida es cuando está entre 41 y 49. Si es menos de 40 es reducida, si es mayor o igual a 50 es conservada. Esta es la clasificación más actual, está en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2021. En la guía está en el Blackboard también en español para que ustedes la puedan descargar y la puedan leer. Yo sé que no se van a leer toda la guía en este momento, pero descárguenla, denle una revisada porque le va a servir más adelante en los distintos cursos que van a llevar. ¿Ok? Ahora, antes de terminar, Ya mandaron su audio. Estoy esperando. Manden pues. O sea, manden. Cris, ya mandaste tu audio. Yo ya mandé. Ya manden pues, no estoy